Hola mi gente, bienvenidos a Amigas en Sangre, el podcast donde le cuento historias de crímenes de la vida real. Yo soy Magali, gracias por estar conmigo una semana más. Espero que hayan tenido una linda Navidad y que hayan comido mucho, por supuesto. Hace muchos años que yo no estaba libre una Navidad y quise tomarme esta semanita descansando. Bueno, mis días libres porque sí tuve que trabajar como quiera, pero descansé, comí, me la pasé bien, gracias a Dios. Y ya nos vamos a la historia de hoy. Yo casi nunca trato de decir muchas cosas así antes de empezar la historia para no aburrirlos, pero esta historia es una historia que yo llevo mucho tiempo siguiéndola y es un poquito larga. El 24 de febrero de 2020, Sarah Boone y Jorge Torres pasaron el día juntos, compartieron una botella de vino, la pasaron bien, o como dice Sarah, tuvieron un buen día. Más tarde en la noche, según Sarah Boone, ellos decidieron ponerse a jugar el juego del escondite. Entre juegos y relajos, Sarah cuenta que Jorge se metió dentro de una maleta y Sarah cerró el zipper de dicha maleta. Aquí Sarah se fue a su cuarto en el segundo piso de la casa, cerró la puerta y según ella, se quedó dormida. Cuando Sarah despertó al día siguiente, se fijó en que Jorge no estaba en la cama. Y cuando bajó al primer piso de la casa donde estaba la maleta, se dio cuenta que Jorge todavía estaba dentro de la maleta. Sarah no sabía qué hacer, sacó a Jorge de la maleta. Dice que inició RCP y llamó a su ex esposo que vivía no muy lejos de su casa. Él arrancó para la casa de Sarah y aquí es que Sarah llama al 911. Luego de pasar alrededor de 11 horas dentro de esta maleta, Jorge Torres fue encontrado sin vida. Y por supuesto que la policía quería saber qué rayos fue lo que pasó. ¿Cómo es que Jorge se metió en la maleta y cómo perdió la vida de esta manera tan extraña e inusual? Hoy vamos a discutir la historia sobre la manera en la que George Torres, como le gustaba que lo llamaran, perdió la vida y el controversial caso de Sarah Boone. Este caso es mejor conocido acá en los Estados Unidos como The Suitcase Murder o el asesinato de la maleta. Law and Crime, Court TV, Grizzly Crimes, hay muchos canales de YouTube que tienen muchísima información sobre este caso. Como les dije antes, este es un caso que yo llevo siguiendo desde el 2020 y es realmente insólito. Difícil de comprender cómo estas cosas pasan y cómo hay personas que quieren salirse con la suya. Y aquí les cuento todo desde el principio. Sarah Catherine Paulson nació el 10 de octubre de 1977 en Georgia. Sus papás, Karen y John Paulson, se casaron en 1972 y estaban viviendo aún en Georgia, pero en 1981 la familia se mudó a Orlando, Florida, y fue en Orlando, Florida, donde Sarah se crió. Su papá falleció cuando Sarah era una adolescente y aquí su mamá, intentando buscar la manera de sustentar a su familia, se fue a estudiar enfermería. Y durante su tiempo en la escuela, su mamá era muy buena estudiante, era una estudiante de promedio A, un promedio perfecto, digamos, y al parecer, la mamá de Sarah era bastante jodona con sus 3 hijos y les exigía que ellos también tuvieran buenas notas. Por lo tanto, durante su tiempo de educación, el tiempo que ella estuvo en la escuela, Sarah también era una buena estudiante. Durante sus 20 años, Sarah conoció a un muchacho de nombre Brian Boone y ellos comenzaron una relación. Su mamá falleció en el 2003 cuando Sarah tenía 25 años y en agosto de 2004 Sarah y Brian contrajeron matrimonio cuando ella tenía 27 años y compraron su casa juntos. En el año 2011, 6 años después de estar casados, esperaron bastante tiempo, nació Lucas, el único hijo de Sarah y Brian. Y según su ex esposo, Brian Boone, aunque Sarah siempre acostumbraba a tomar alcohol después del nacimiento de su hijo, Sarah comenzó a tomar aún más. Antes de ser madre, Sarah estaba acostumbrada a salir de la casa cuando le parecía y al parecer ya al ser madre, teniendo que estar pendiente de un bebé, ella no podía salir tanto como lo hacía antes, por supuesto. Estaba frustrada por esto y esto la llevó a aferrarse en el alcohol. En el año 2015, Sarah recibe su primera infracción por conducir a exceso de velocidad.
Aquí no sé si estaba bajo los efectos del alcohol o no, pero ya para ese entonces ella estaba separada de su esposo Brian y Brian se había ido de la casa. Se mudó para atrás con sus papás porque no podía soportar más a Sarah y su bebedera y hasta estaba recibiendo terapia emocional. Mientras que durante esta separación, Sarah se la pasaba metida en las barras, en los bares, conociendo gente nueva. Y fue durante una de estas salidas a la barra donde Sarah conoció a Jorge Torres o George Torres, como le vamos a llamar. Para este tiempo no se sabe si ella y Brian estaban juntos o estaban tratando de arreglar su relación, pero según tengo entendido, Brian regresó a la casa por un tiempo, pero sucede que ya durante este tiempo había demasiada gente entrando y saliendo de la casa, gente gritando el nombre de Sarah a todas horas de la noche, llamándola desde afuera, que Brian se hartó y la dejó por completo. Después de 13 años de matrimonio, ya, se cansó, dijo, no más, y se fue. Y es aquí cuando Sarah empezó a salir, a tener una relación más seria con George Torres. No están disponibles así datos específicos sobre la vida personal de Sarah, pero en realidad no hace falta. Ella aún está viva y se le nota el tipo de persona que es. Muchos la han llamado ser una narcisista, y aunque yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, a mí me parece que es una persona bastante difícil. Me parece ser manipuladora, mentirosa, se cree mejor que los demás, tiene que siempre tener la última palabra y le encanta el conflicto, pero por supuesto que esa es mi opinión. Ya ustedes la conocerán y sacarán sus propias conclusiones y me dejarán saber en los comentarios si están de acuerdo o no o qué piensan ustedes. Para darle contexto a este caso, Sarah y George se conocieron en el 2018. A pesar de que se llevaron bien y encajaron desde el momento en el que se conocieron, el tiempo de felicidad entre ellos duró poco y su relación se tornó tumultuosa y tóxica, porque al parecer los dos eran bastante problemáticos en sus respectivas maneras y no había manera de que estos dos se pudieran complementar el uno al otro, y aquí comenzaron los problemas. Durante el tiempo que pasaron juntos hubo acusaciones de violencia doméstica y llamadas a la policía de ambas partes. Ahora, George Torres, no estoy segura de qué nacionalidad era porque no lo he encontrado en ningún lugar, pero era un hombre latino. Nació el 13 de febrero de 1978 en Filadelfia, Pensilvania. Era uno de los 10 hijos de Jorge y Blanca Torres. George estuvo casado anteriormente y tuvo 3 hijos, los cuales viven en Filadelfia, Pensilvania. Si hubo o no alguna violencia entre ellos, de esto no hay registros, pero ellos se separaron en el 2016 y George se mudó a Orlando, Florida. Aún habiendo tenido algunos problemas con la ley, según dicho por sus hijas, George era un buen padre, él era un buen hijo, quería mucho a sus papás, era una persona de buen corazón, le gustaba dibujar, tenía mucho talento y también era una persona inteligente y amable. Antes de su muerte, George había sido arrestado varias veces por presuntos casos de violencia hacia su pareja Sarah Boone, y ella había sido arrestada una vez por un caso de violencia doméstica contra George, por asalto a través de intento de agarrarlo por el cuello, en julio de 2018, cuando los dos en ese entonces fueron arrestados, pero el cargo contra Sarah fue desestimado. George Torres había sido arrestado 4 veces por presunta agresión contra Sarah Boone, pero cada vez que él caía preso, ella misma era quien lo sacaba de la cárcel. Para este tiempo, llevaban 1 año y medio de relación y 1 año y 2 meses viviendo juntos. George le da su versión a los policías, le dice que Sarah trató de ahorcarlo y él la pateó para defenderse, para quitársela de encima, porque ella le estaba apretando el cuello. Aunque ninguno de ellos quería presentar cargos contra el otro en ese momento, ambos tenían golpes y señales de que entre ellos había habido un altercado y los dos fueron arrestados y fueron enviados a la cárcel de Orange County por asalto y Sarah por asalto agravado. Ellos habían pasado por una etapa de la que se dejaban, él se iba a vivir a la casa con los papás, que también viven en Orlando, Florida, y pronto volvían. Así como lo hacen muchas parejas, y esto se vuelve un círculo vicioso que obviamente no es saludable para nadie. En septiembre de 1919,
George fue arrestado por última vez. A inicios de este caso solo se conocía una que otra cosa sobre Sarah y todo el mundo se olvidó por completo de George. George dejó de ser George para convertirse en el hombre que Sarah Boone encerró en la maleta. Los noticieros nunca contactaron a sus padres, que también viven en Florida, o a sus hijos que viven en Pensilvania, y no fue hasta junio de 2023 que News Nation fue a entrevistar a los padres de George. Y creo que fue en noviembre de 2024, la hija de George habló con Law and Crime, que se supo algo del pasado de George, de quién era él como ser humano, como padre y como hijo. Su ex esposa, lo único malo que dijo de él es que era un mujeriego y negó que entre ellos hubo violencia durante su relación. Antes de que la familia hablara, solo se le conocía a George a través de los videos que Sarah tomó de él, que era un bebedor que le pegaba a Sarah y por su registro policial. Para que ustedes vean que a muchos les interesa más el crimen que humanizar a las víctimas en estos casos. No se puede olvidar que todas las víctimas en estos casos dejan atrás a su familia y que todo lo que nosotros decimos puede afectar a sus seres queridos. Me alegra mucho ver que su hija y su familia le dieron una voz a George. Pero también desde el inicio, muchos notamos el tipo de monstruo que es Sarah Boone. Y con esto llegamos al día del incidente. El 24 de febrero de 2020, Sarah y George pasaron el día juntos, limpiaron la casa, se divirtieron, tomaron una botella de vino, montaron un rompecabezas, escucharon música, bailaron y según Sarah, de repente George estaba sentado en el sofá. Sarah ya no sabía qué más inventarse, no tenía más ideas para entretener a George. Él parecía estar aburrido. La tocó en la pierna y le dijo, ¿caíste tú? Como tag you're it, iniciando el supuesto juego al escondite. Sarah subió hasta su cuarto, arriba en el segundo piso, se escondió en la bañera y después se cansó de jugar y que le dio frío en la bañera y cuando ella bajó al primer piso, George se estaba metiendo dentro de una maleta. Y esta maleta ellos la habían usado recientemente para el último viaje que George hizo para ver a sus hijos en Filadelfia. Según Sarah, ya la maleta estaba dañada, tenía el agarre del zipper roto y ella planeaba donarla. Qué bonito, ¿no? Planeando donar cosas rotas, pero bueno, todo esto según Sarah, porque por supuesto George no está con nosotros para contar su versión. Según Sarah, entre juegos, riéndose, George se metió voluntariamente en la maleta y a ella le sorprendió que él cupiera la maleta, pero ella la cerró. Ella subió al segundo piso a su cuarto y se quedó dormida, dejando a George dentro de la maleta. Supuestamente porque se le olvidó que él estaba en la maleta o como dijo más tarde, pensando que George podía salirse por sí mismo de la maleta. Y esto fue justamente lo que Sarah le dijo a la policía en la mañana siguiente. To make new art put up there, like having a good time with one another. But we're drinking and we had a bottle of wine last night. Okay. So then it's like, we decided to play hide and seek, right? Okay. So he gets in the suitcase. The problem is I fell asleep. I fell asleep. When did you do CPR? This morning. When I found it before you called. Yes. 1 o'clock right now. I was awake, but I actually got out of the bed at like 12:30ish, whatever. So I came downstairs and I was like, oh, he's in the suitcase still. And that's when I found him. I took him out and tried doing CPR and then I called him and then I called Chief. I fell asleep, so I don't know if he suffocated or like had an aneurysm or a heart attack or what. What kind of medical conditions did he have? None that I know of. Nothing that you know of. None Didn't that take any medicine? No. All we had was a bottle of wine. Durante la investigación principal, Sarah le dice a los policías que ella no estaba borracha porque ella no toma para emborracharse, que no le gusta estar así en una condición de perder el juicio por el alcohol. Pero Sarah continúa diciendo que ellos estaban bien, tomaban alcohol todos los días y según Sarah, ella podía estar tranquila en la casa y George se le tiraba encima y la atacaba. En el video se escucha a Sarah pidiendo agua, pidiendo una Dr. Pepper que tenían
lo cual puede indicar que sí había tomado bastante la noche antes o porque la temperatura en Florida es caliente. De todos modos, le dijo a la policía que lo que pasó no fue intencional y les preguntó si ellos le informarían a la familia de George de su muerte y que qué ellos le iban a decir. Porque según Sarah, ellos iban a pensar que ella terminó con su vida. Le dijo a la policía que el hermano de George estaba en los Estados Unidos ilegalmente, haciendo cualquier cosa para desviarse la atención de sí misma. Quería prestarle atención a otra persona que olvídense de mí. Según Sarah, la familia de George nunca la había aceptado y que la llamaban la dragón blanco porque supuestamente George la eligió a ella y no a ellos, no porque ellos se la pasaban peleando todo el tiempo, no porque no debían haber estado juntos, tenían una relación tóxica, se la pasaban armando shows cada vez que se reunían en la casa de algún familiar o porque Sarah no le permitía que pasara tiempo con su familia, que hablara con ellos y controlaba todos sus movimientos. Y esto es algo que ellos podían ver. Podían ver que ellos no tenían una buena relación y que eran muchos los problemas. George ni siquiera tenía teléfono. Cada vez que él quería hablar con su familia, tenía que pedirle prestado el teléfono a Sarah y Sarah mantenía su teléfono bajo clave. George no sabía la clave y cuando hablaba con ellos, ella tenía que estar al lado de él. Después de esta entrevista, la oficial la deja con el que si ella tiene alguna pregunta, que no dude en llamarlos y preguntar. Y cuando Sarah regresa la segunda vez para una segunda entrevista al día siguiente, venía con una lista de preguntas para hacerle a los oficiales. Durante la primera entrevista, los investigadores forenses le habían pedido su teléfono y ella voluntariamente les dio su teléfono y ellos, por supuesto, que lo registraron. Durante esta registración, la policía encontró 2 videos en el teléfono de Sarah Boone que ella misma había grabado la noche anterior. Y aquí, mi gente, es donde se le ponen los huevos a peseta a Sarah Boone. Esto es un dicho en Puerto Rico que significa que la cosa se puso difícil para Sarah. Vamos a ver este video, pero les advierto que no es fácil verlo. Si ustedes no quieren, denle un poquito para adelante, porque en este video podemos escuchar a Sarah riendo, burlándose, mientras George, quien estaba dentro de esta maleta, le pedía ayuda a Sarah. George le dice, Sarah, no puedo respirar, mi amor, no puedo respirar. Y Sarah se puede escuchar diciendo, esto es lo que me haces tú a mí cuando me agarras por el cuello. Esto es lo que siento yo cuando me engañas. Veamos. For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. You. Sarah. You. Sarah. Stupid. Sarah. That's my name. Don't wear it up. Sarah. I can't breathe, babe. Sarah. Yeah, that's when you do when you choke me. Sarah. 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 Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. Sarah, I can't breathe. That's on you. Sarah. Real or handsome. I want to get video for it extra. Because I got this. Sarah. Real or handsome. Sarah, I can't breathe, babe. Oh. That's what I feel like when you chewing on me. Sarah. You. Breathe, Sarah. Yeah. You should probably shut the fuck up. Sarah.
Según Sarah, ella no recuerda haber grabado estos videos porque no solo son un video, sino son 2 videos, lo que ella tomó mientras George estaba dentro de la maleta. Y aquí les voy a mostrar el segundo video por si quieren darle un poco para adelante. Sarah. En su zafacón o recipiente de basura encontraron no una, sino 2 botellas de alcohol. Además, que si le prestamos atención al estado de la voz de Sarah Boone, suena como una persona que está bajo los efectos del alcohol o alguien que ha tenido un derrame cerebral, uno de los dos, y ella no tuvo un derrame. En febrero de 2020, tras ver la evidencia en estos videos, Sarah Boone fue arrestada, acusada de asesinato en segundo grado por la muerte de George Torres. Fue procesada y le fue negada la libertad bajo fianza debido a la gravedad de este caso. La autopsia reveló que George murió por asfixia posicional, pero también tenía algunas contusiones en su cuerpo, lo que sugería la posibilidad de que hubo algún abuso físico, no días o semanas antes, sino justo antes de perder la vida. Si han llegado hasta este momento conmigo, aprovecho la oportunidad de pedirle un me gusta o el que se suscriban al canal para ayudar al canal, porque mi gente linda, la historia no termina aquí. Porque la búsqueda de justicia por la muerte de George Torres tardaría aproximadamente 4 años en llegar. Hubo muchos retrasos porque en el 2020 fue el año en el que comenzó la pandemia y el juicio se atrasó por el paso del huracán Milton y hubo muchos problemas con la defensa. Sarah tuvo muchos problemas con sus abogados, su relación con ellos era demasiado complicada debido a varios factores. Ella expresó su frustración contra sus abogados y cuestionó hasta su capacidad para manejar su caso. Su falta de cooperación en algunos momentos creó tensiones y una defensa inconsistente a lo largo del caso. Sarah quería que ellos la defendieran como ella les decía, no como ellos les recomendaban o basado en su experiencia. Y es por esta razón que Sarah Boone pasó por 8 abogados. Simplemente no podía ponerse de acuerdo con ellos, discutía con ellos, les faltaba el respeto, los acosaba a todas horas de la noche, pidiendo a otras personas que los llamaran, porque ellos tenían que estar a su disposición a todas horas y a cualquier momento que ella lo necesitaba. Sarah los buscaba por las redes sociales para ver qué información negativa podía encontrar sobre ellos y le tiraba esta información en la cara y todos se les fueron, al menos 2 que terminaron su relación con ella por conflicto de interés. Sarah Boone le escribió varias cartas al juez durante su proceso judicial expresando su frustración sobre la falta de comunicación con sus abogados porque ella los llamaba y ellos no le contestaban, pero el acoso era bastante grande, mi gente. Imagínense tanto, ¿para qué llamar tanto? Un paquetón de veces al día, no hay necesidad de eso. Y además cada persona tiene su familia y tiene otras cosas, otros casos que tienen que también concentrarse en y tú lo estás llamando porque crees que ellos tienen que darte la atención todo el tiempo que tú la necesitas. En una de estas cartas fechada el 7 de junio de 2024, Sarah le envió un documento al juez de 58 páginas en el que planteó más de 30 preocupaciones, incluyendo problemas con sus abogados, el acceso a documentos y la cobertura mediática del caso, porque a Sarah no le gustó la idea de que los YouTubers estaban cubriendo su historia y resaltando sus defectos y sacando al aire sus verdades. En total, se sabe que Sarah Boone le escribió múltiples cartas al juez, incluyendo al menos 5 documentos detallados a lo largo de su encarcelamiento. Cuando Sarah perdió su 8º abogado en junio de 2024, casi 4 años después de la muerte de George, el juez le dijo que ella iba a tener que representarse a sí misma, que ya no se le asignaría representación legal de oficio y que cualquier abogado nuevo contratado por ella no sería una razón válida para retrasar más el juicio.
y ella intentó representarse a sí misma, pero enfrentó muchos desafíos durante las audiencias porque ella no entendía los procedimientos legales y estaba confundida sobre los detalles de su caso. Se quejó de que no tenía el acceso adecuado a la evidencia, lo cual era necesario para su defensa, y expresó repetidas quejas sobre cómo había sido tratada en el sistema judicial. No era que ella era una persona tan difícil que en realidad ningún abogado quería trabajar con ella porque ¿quién tú le das tu recomendación y no quieren seguirla? Entre sus cartas al juez y a otros oficiales también criticaba a los antiguos abogados y al sistema legal en su totalidad. Cuando Sarah comenzó a representarse a sí misma, ella solicitó el estar sin esposas para poder manejarse, moverse con más libertad en la sala de la corte y poder participar activamente en su defensa. Ustedes saben que hay que hablar con las manos y ella quería poder hacerlo. Pero el juez tomó decisiones sobre este asunto dependiendo de la seguridad y el protocolo judicial, considerando, por supuesto, la naturaleza de este caso y las circunstancias del juicio. Sí se le permitió tener las manos libres, pero la solución a su petición fueron cadenas a la cintura. También pidió que le dieran almuerzo durante sus audiencias en varias ocasiones, especialmente durante largos periodos de tiempo en los que ella estaba presente en el tribunal. Tenía demasiadas demandas. Yo pienso que nuestros derechos civiles y legales acá en los Estados Unidos deja demasiadas opciones abiertas para estos criminales, pero al mismo tiempo entiendo que son necesarias porque algunos sí lo necesitan, porque a veces sí haya habido un fallo, una equivocación en algún caso, pero este no era el caso de Sarah. Al final del día, Sarah Boone no terminó su juicio sola y contrató a su noveno abogado, James Owens, en agosto de 2024, después de que él viera un volante escrito a mano por ella en el programa Law and Crime, en el que decía que ella buscaba un abogado. Owens se conmovió por ella y él también había estado siguiendo este caso y aceptó representarla. Intervino para ayudarla en su caso de asesinato y aquí se introdujo un nuevo argumento, el cual se convirtió en su nueva defensa, que Sarah tenía síndrome de la esposa maltratada. Cuando Sarah Boone introdujo el síndrome de mujer maltratada como parte de su defensa, argumentó que su relación con George había estado marcada por abusos previos que pudieron haber influido en su comportamiento durante el incidente fatal. Y este síndrome se usa generalmente en casos de una persona que ha sido sometida a abuso físico o psicológico repetido. La defensa de Sarah intentó utilizar este argumento para justificar la conducta de Sarah durante el momento en el que terminó con la vida de George Torres, alegando que Sarah supuestamente tenía miedo, que tenía miedo de que él saliera de la maleta y que terminara con su vida, porque según ella, como ella no lo sacó de la maleta cuando él le pidió que lo hiciera, ella iba a tener problemas si él lograba salir. Pero este tipo de defensa no suele ser fácil de probar y depende en gran medida de la evidencia de abuso previo y de su impacto en el comportamiento de la persona acusada. Sarah en ningún momento antes había mencionado absolutamente nada sobre el síndrome de mujer maltratada y esto fue nueva noticia para la corte, pero esto se terminó convirtiendo en su defensa. En julio de 2024, antes de que comenzara el juicio de Sarah, se le ofreció un acuerdo de culpabilidad por el asesinato, en el cual se tenía que declarar culpable de homicidio involuntario y cumpliría 15 años en prisión. Ya ella llevaba casi 4 años en prisión, lo que quiere decir que solo tendría que pasar 11 años más en prisión, pero Sarah rechazó esta oferta y decidió ir al juicio. El juicio de Sarah Boone comenzó con la selección de jurados el lunes 25 de septiembre de 2024. Se fijó la fecha para el 7 de octubre de 2024, pero tuvo que ser pospuesto hasta el 14 de octubre por el paso del huracán Milton en Florida. Y antes de continuar con el juicio, vamos a hablar sobre los detalles de la autopsia de George, y esto fue lo que el examinador médico descubrió durante su autopsia. La autopsia de George Torres reveló que la causa de muerte de George fue por asfixia posicional, como dijimos antes. Y según los informes forenses, la presión ejercida por el espacio cerrado de la maleta impidió que George pudiera respirar adecuadamente, lo que finalmente resultó en su muerte.
Pero George también tenía un golpe, un corte en el labio, una abrasión en la parte de atrás del cuello, tenía rasguños en la espalda y en el cuello. Además, tenía contusiones en el hombro, el cráneo y la frente causadas por un traumatismo contundente. Pero ¿cómo es que George sostuvo estos golpes si él solo fue encerrado en la maleta y dejado en ella, olvidado, según Sarah? Les quiero mostrar nuevamente los videos lado a lado. Si no desean verlos, pueden darle un poco para adelante. Si se pueden dar cuenta, aquí a la izquierda en el primer video, la maleta está en el medio de lo que representa ser la sala de la casa. Pero en el segundo video, la maleta está en un lugar diferente y de un lado diferente. Pero según la declaración inicial de Sarah, ella se fue a dormir. ¿Cómo George sostuvo estos golpes? La defensa de Sarah intenta establecer que ella era víctima de violencia y ella trata de pintarse como la víctima en su relación. Que ella quería a George, que lo ayudaba, que trataba de ayudarlo a entretenerse con otras cosas para que él no tomara alcohol, que ella lo animaba para que tuviera una comunicación con su familia. Varios testigos declararon durante su juicio el 14 de octubre de 2024, incluyendo a miembros de la familia de George, amistades, vecinos, expertos forenses y abogados. La experta psicóloga, la doctora Julie Harper, quien en mi opinión parece que tenía una venda en los ojos, testificó que Sarah sí sufría del síndrome de mujer maltratada, que sus patrones de comportamiento estaban profundamente influenciados por la violencia doméstica. Y según la doctora, Sarah tenía miedo debido a su historial de abuso, la diagnosticó con trastorno de estrés postraumático, debido a todo el abuso que sufrió durante el tiempo de relación con George. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, la fiscalía cuestionó la validez del diagnóstico porque el síndrome de mujer maltratada no es un diagnóstico formalmente reconocido en la comunidad médica. Y también se discutió la posible presencia de rasgos narcisistas en Sarah. Metadata shows date modified 12/29, 12:36 p.m. of 2019. Yeah. So you remember this. So you remember this. Are you drunk right now? How much alcohol did you drink? You know? You're slurring your words. You're sleeping up against the door right now. Yes, it's about to be messy. Did I not tell you to not bother me? Yes, ma'am. So what is it you come up and do? What time is it right now? It's 1:20 a.m. Well, I'm watching. I was about to use this thing for speech. But then I tell you before at 9:30 to not bother me at all. Yes, Because of why? yes, it was too long. No. Because I've been up since 4 a.m. since yesterday when you fucked with me. Yes, ma'am. I know how much Bancho's in that bottle. And what's the bottle now? That's inside of phone. So it up. What does that mean? One more drink. The bottle's empty. I know how much vodka was in there. Enough for two people to have a really good time. And you drank it. I want it to be done with men that I'm leading you, which means that you're getting out. You're getting out. Bro, You're getting out. nobody's even nobody. Stop. Or you driven downstairs and we cannot to get drunk was because you don't give a shit about me. I need to listen to what I say. Special things that I keep on my front page of my phone so I remember to tell you about it because of how special and fun it is.
I always follow you. I always for you. You don't listen to me. Yesterday was my first day at work, remember? And I ended up 90% hearing about your day and 10% about mine. You bother me and anything, you know. So sometimes you just go, you overwhelm me. That's the problem, you overwhelm me. I tell you about my first day at work. No, dude, you just overwhelm me about every other thing too. It's not just, you know, for jail for him. So I'm overwhelming you by telling you about the fourth highest paid baseball player that's a client of ours. I'm not starstruck. I don't even know who the guy is. I wait. So the reason why, so you fully admit now that you didn't care and you did brush me off in the car. We made waste in this because you're not into baseball. Well, I think you got her saying, I want to go sleep. Go downstairs. all right, yeah. I hear it. I am leaving you, and I'm going to try and cancel plane ticket No, because I only special thing for people like you that are doing. It's like to me after I emptied at 1:21 in the morning. I wanted to be asleep. I wanted to stay asleep, which is why I got to bed at 8:30. I told you not to step foot in the bedroom. So what do? Nonetheless, you're wrong. The amount of alcohol I know so much is out. I know how much is in. That's why I could smell you in the bed before you actually got me up. I can smell you from here. You're despicable. I'm not the one, right? That doesn't anything. Leave me alone. Okay. You're not gonna remember shit. Okay, Yeah, okay. Well, I'm not right now. get away from me. Get away from me. That's weird. You do everything to me all the time. All the time. Heartache and pain is what you follow me. Heartache and pain. How is that? Keep going. And I dare you. I dare you. I dare you. You get on your fucking own life and go to fucking work tomorrow. Don't look at me. Don't come close to me. Don't touch me. Do you understand? What do you mean? As of this moment, and until I can get you out, Get the fuck out of here. I dare you. Yep. Look. I'm gonna scream bloody murder. I'm gonna scream bloody murder. First film. I will scream bloody murder. Get away from me. Dude, nobody's doing that. I'm gonna fucking hurt you. Nobody's doing anything. And you're filming it. Let me go. Nobody's doing that. I'm asking you, George, to get away from me. Please get away from me. Get away from me. Yeah, I am. That was your function, dude. Malfunction. Malfunction. No, your malfunction is you, dude. Okay, whatever you say. Whatever you say. What? Holy shit, the whole hallway reeks of you up here. First the shit, now it's alcohol. Don't step foot in this bedroom. I can't even breathe. It's disgusting. Like, it's disgusting. I don't love you. I don't like you.
I don't want to be with you. E20, 2:58 p.m. It's time. Silence. 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 And it's got going. How about you get an umbrella and climb a camel underneath it? Now, how about we forget about that? No, we I'll never leave. how about we keep going on? Okay. How about this? When beautiful gets here, we don't listen to none of that. I don't want to hear silence. It's just beep, 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 all that, yeah, whatever. I don't want to listen to it. It's every single day. Beeping and we hear enough of it out here in reality. Are you doing nice to me? Yeah. Yeah. I promise you, I used to choose Go for a walk. by myself. Yes. No. Go for a walk. I'm just gonna chill out. But that's the thing, I just chill out. Someone's like this. Don't ever be a woman. How can I be a woman? Don't ever. I can't. But I can somewhat understand. Don't ever. I can somewhat understand. Somewhat understand. I can somewhat understand. Yes. Where you coming from. But when you have a child, and it's like right now, this is 2 months. But we had a blast with them. Amazing. So you got at a source I and pushed me, got and you stole my phone and cold prayer. why is it that I got You pushed me. I pushed you. I didn't push. How do I get out of source all of a sudden? I don't want to hear it. You drank too much, and you're upset for it. Go get your fucktard shit. It's on. Your retard paper. Stop hit women. Have I hit you? No. So where you going with this? I turn this off. Tell whatever it is that you have off. Okay. You can film me, take a picture of whatever you want. Let me tell you, you're on my I'm not doing. Do I ever get a bus? No, I don't. I'm not doing anything to you. No, I never do. I'm not doing anything to you, Sharon. That's my name. Don't wear it out. Saida. I'm not doing anything to you. Yeah. Not yet. I will not. Quiero que me dejen saber
lo que ustedes pudieron ver en este video. Yo veo a George, que estaba durmiendo en el piso al lado de la cama. Sarah lo despierta, le grita y lo saca de la habitación. También podemos ver el tamaño de George. George era un hombre delgado, medía solo 5 pies 2 pulgadas y pesaba 102 libras. Para mí, Sarah no parece tener miedo. Una mujer que verdaderamente tiene miedo no actúa de esta manera. Y no digo que George no le pegaba, porque la evidencia existe. Existen los moretones, los ojos morados. Y también está la laceración que George supuestamente le causó en una pierna. Pero yo fui abusada con tan solo 19 años y yo no andaba grabando todo lo que pasaba en la casa para usarlo en su contra, para enseñarle más tarde cuando se le pasaba la borrachera. Porque Sarah grababa todo, hasta lo grabó rompiendo una televisión, lo grababa cuando se quedaba dormido, sus conversaciones, grababa todo. Se escucha el tono de su voz, lo cual es muy diferente a cómo ella suena durante su entrevista con la policía o durante el juicio. Pero si yo hubiese hecho algo como esto, les aseguro que yo no estuviera sentada aquí ahora mismo contándoles la historia de George. Alguien más estuviese contando mi historia. Me hace increíble que una mujer que tiene tanto miedo pueda hacer una cosa así. Durante su testimonio, Sarah relató que ella y George estaban jugando cuando él se metió en la maleta y negó que su intención fue matarlo. También mencionó en varias ocasiones de presunto abuso por parte de George, lo que era una parte clave de su defensa. Sin embargo, su testimonio fue contradictorio en algunos puntos y fue cuestionado por la fiscalía. Según los vecinos, quienes también testificaron, Sarah y George se la pasaban peleando todo el tiempo, toda la noche, y se la pasaban pegándose el uno al otro. Uno en una ocasión escuchó a alguien ser tirado por las escaleras y a alguien ser empujado contra una pared. La policía los conocía y los vecinos dejaron de llamar porque todo el mundo sabía que ese era su tipo de relación. En una ocasión, Sarah llegó a decirle a uno de sus vecinos, si escuchas algo duro, no digas nada. Según uno de estos vecinos, la noche del fallecimiento de George, él escuchó un estruendo fuerte como si alguien hubiese sido arrojado por las escaleras. Y la razón por la que él escuchó este ruido fue porque, según el testimonio de Sarah, porque existen unos minutos que no fueron grabados mientras George estaba dentro de la maleta. George le estaba gritando a Sarah y ella estaba segura que él se iba a salir de la maleta y ahora iba a estar súper enojado porque ella no lo sacó y ahora sí iba a terminar con su vida. Sarah declaró que George sacó 2 dedos de la maleta y ella agarró un bate y le pegó en las manos hasta que él ya no pudo aguantar más el dolor en la mano y metió los dedos nuevamente para adentro. Y ella continuó pegándole y también arrojó la maleta por las escaleras. ¿Quién le pegaba a quién en esta relación? Aunque se pegaban mutuamente, ¿quién empezaba la pelea? Yo no creo que aquí la abusada era Sarah. Yo creo que aquí quien sufría el abuso en esta relación era George. Y así como lo hice yo, aprendió a defenderse y a pelearle para atrás a Sarah, pero cada vez que lo hacía, ella le llamaba a la policía. Y como casi siempre son los hombres quienes son los abusivos, ella quería salirse con la suya porque Sarah estaba segura de que ella iba a ser declarada inocente. Hasta que el 14 de octubre, después de 90 minutos de deliberación, a pesar de querer hacerse pasar como la víctima, el jurado no pudo ser convencido. Y por supuesto que el jurado no le iba a creer si para mí esta mujer, no sé, como que me parece una persona sin sentimientos durante todo este tiempo. Ella nos mostró que este era un muchacho que ella amaba, una persona que le dio mucha tristeza porque su estupidez le causó su muerte. En ningún momento creo que derramó una lágrima, solamente en el principio, cuando la estaban entrevistando, que decía que se quedó dormida. Pero en realidad, ¿dónde están los sentimientos de uno como pareja? Ellos llevaban 4 años juntos. ¿Cómo tú puedes dejar a una persona que tú supuestamente amas, la dejas morir dentro de una maleta? Siento que no le importó. Y esto, las personas, el jurado, el juez, todo el mundo pudo darse cuenta porque no derramó lágrimas, no mostró remordimiento. En realidad como que no le importó
que terminó con la vida de George Torres. Y Sarah Boone fue declarada culpable por un jurado y tuvo que regresar a la corte el 4 de diciembre para recibir su sentencia, pero no sin antes pedir una disculpa. Quiero que veamos esta disculpa y déjenme saber qué ustedes piensan de esta disculpa tan descarada de esta mujer. This has held me together, made me shine brighter, and overcome the damage caused by George Torres, the Torres family, the justice system, Orange County Corrections Department, social media, scoundrel detectives, infamy, defamation, ongoing constitutional rights violations, second-degree murder, forced into being pro se. Just as gold is very precious, above all, when you let go of blame, misunderstandings, excuses, give up your anger and cease from resentment, this is forgiven. And when you forgive, you heal. And when you heal, you move forward. My goal begins with George Torres, and every time he slapped me, kicked, punched, spit on, raped, stabbed, choked, laughed at, pushed, pulled, dragged, whipped, tripped, stole from, lied, terrorized, threatened, humiliated, forced, degraded, made me cry. Every time he tried to end me, defeat, or destroy. I forgive George for beating me, senseless, for trying to sleep because I had to go to work or my son's field trip the next day, for ruining my deceased family's heirlooms, traditions, and keepsakes, my son's furniture, destroying the television we watched together, for wrecking our townhome by breaking windows, punching holes in the walls and doors, ramming his entire body into glass doors, kicking in my front and back door over and over and over, for breaking or removing the locks from all of the doors and sometimes the knobs altogether, so I had nowhere to feel safe, including the sacred space of my son's room where he beat me bloody on his bed. For terrorizing and threatening my blind and deaf dogs by leaving the gate open I built to keep them safe, telling me he hoped I'd find their bloated dead body in the pond or scrape their remains off of the pavement, for kicking them off of the bed and throwing across the room because they were trying to protect me. For threatening to make me unrecognizable to my son by breaking all of the bones in my face, like his brother Moses did to him after he kept seeing all of the bruises from George beating me, like all of the times their father beat their mother. For all of the drunken rages and fist fights with so many neighbors when wandering into their apartments during hunting expeditions after I had escaped. For drowning me in liquor and wine because I didn't want to drink, causing me to urinate on myself, then butting the end of the bottle in my face, giving me 2 black eyes and a bloody nose. For making me experience what it is to be sodomized. Threatening to kill my friends and the neighbors when they checked on me to make sure I was alive and in one piece. For threatening to burn down our townhome and set my car on fire because I got a job. For holding me hostage on weekends my son was supposed to come over by keeping my keys around his neck, my phone in his crotch, and a butcher knife stuck in the middle of the table as a warning not to ask anything or try to leave. For stabbing me in the leg and not letting me call 911 for an ambulance or seek help, where I nearly bled to death until I concocted a lie to save him from being arrested. For destroying my phone with a hammer because my son called. For me experiencing ever being arrested and after today, prison. For beating me almost blind, crushing my occipital lobe. For having me experience what it means to see stars like in the cartoons, where a character has a tall lump on their head. I had that too, and many times. For dragging me downstairs by my hair in the middle of the night just to sit next to him. For taking my car driving drunk with my debit card to buy more alcohol while I slept, even after I kindly explained the importance of my car to take my son to school foremost, me to work, and he to his batterers intervention classes and probation officer meetings, where I would be forced to sit for hours in the parking lot waiting for him. For causing me so much trauma and pain, mentally, physically, emotionally, I had to be hospitalized more than once. For destroying my reputation and integrity, for my M for murderer scarlet letter, not letting me feel safe to live, talk to other people, spend time with my son, have a job, friendships, simply go to the bathroom with the door closed, or go to sleep soundly or comfortably. I forgive George for lying,
for him trying in so many ways, so many times, to end me with his terrifying love. I also forgive the Torres family, his mother and father foremost, also his 2 ex-wives and daughters, all for knowing who George was capable of and has done in the past, his history of violence and where he learned it, then to keep turning a blind eye when I would ask for help. All of his siblings, including Farrell Torres, who is now on his way to prison for stabbing the mother of their baby in the side of her head. For everyone who knew what George was doing to me, sometimes how and when, but allowed and enabled. I forgive them for caring too late. I hope they all ask themselves while quiet and comfortable in bed at night the uneasy question, what could I have done to stop this from happening to both of them? And after all the time Sarah tried to, by asking for help, from all of us, and so many times. Another great contributor of my gold is social media, with its greed, insensitivity, deception, obvious exploitation, and advantageous gain from my criminal case as a whole, and for sentencing me by anticipation as a result of ignorance and hate, conjured and fabricated by the organized crime that is social media, which condemned me in the court of global public opinion since the beginning. My family law case is the new prey waiting to be picked apart and pillaged from me being made infamous by social media in my criminal case. It simply seems I cannot forgive and be forgiven and move forward. Social media has made me a pariah. It has caused great oppression and undeniable disadvantages, especially by broadcasting and manipulating my cases online. In my criminal case, as a result, my opportunities to be given a fair, proper, and uninfluenced, successful conclusion was heavily depleted and poisoned. I forgive them. Also, all of the media tycoons for not having a life of their own, trying so desperately to make themselves seem so right by making me appear so wrong. Forgiveness for prejudgment, ridiculous theatrics, lies, making and taking blood money from my and others' misfortunes, accidents, and catastrophes. It's all over their hands and their keyboards. And even after all that's been said and done, theorized, hypothesized, scrutinized, and blasphemed, in my case, still no one knows me. In the end, I forgive myself for not choosing my life sooner, for not being more brave, vigilant, bolder, and outspoken, stronger, mentally, physically, emotionally, and spiritually, for being hopeless, desperate, simple-minded, weak, and inexperienced. I forgive myself for not realizing I was enduring a life of domestic violence and that the vicious cycle of never ends. I had nothing to compare to. I've never been hit by a man ever before in my life. I was raised hitting a woman was wrong and should never happen. No excuse. I forgive myself for not escaping permanently, for not fighting back sooner to save myself, my son, my dogs, home, and car. Having 20/20 hindsight thinking of everything I could have done differently or better to avoid the outcome. I think about this every day since. Also, of all the good days we had together, for him at least, while I was constantly in hyperdrive, high alert, and paranoid, making sure I did everything right all the time. If not, the great possibility I would be ended as George threatened me with so many times before. I forgive myself for falling in love with a monster, and no matter how grotesque he may become, I still loved him, hoped, and forgave. I tried breaking the spell so he wouldn't be a monster anymore. I saw who he was inside. George made me then, now, and always love him for all of his cracks also. We made each other our own brilliant pieces of art from the cracks and repairs. Unfortunately, not all cracks can be. In all of my forgiveness, George is my greatest lesson and will forever be a part of me. I think of him every day and still speak to him when alone on the rec yard. I ask his forgiveness and that he looks for me at the gates of heaven so I can tell him how sorry I am, endlessly, and that I never stopped loving him. In all of it and still. When I first came to jail, I put my mat under my bed and cried all day and all night for months, only falling asleep from being so exhausted with grief. I wrote him letters. I wrote his family and his daughters apologizing for asking for their forgiveness, but due to fear that my life or sons would be jeopardized, I did not send. I am sorry. I cannot begin to fathom any of their grief and sadness. Please forgive me. Almost everything reminds me of him, seeing my stab wound every day especially. It truly reminds me that all I really did live through. George haunts me. He is everywhere. I believe because I do still love him, think of him, and miss his laugh the most.
In my heart, I know he is with me and understands that this tragedy was not intentional. I hope everyone can, his family foremost. I didn't mean for this to happen. Please wholeheartedly know that, and always, I would never. Forgive me, George. Forgive me, Torres family. Forgive me, Judge Cranick. To the entire planet, please forgive me. I graciously and humbly ask for consideration, for forgiveness to be extended instead of judgment, for reconciliation and restoration for all of us to move forward. My apology is profuse and ceaseless. Allow me, please, to brush off the muck, wipe the blood off of my face, and fix the cuts in my skin. I ask for understanding in what really happened and for how long. For second chances, repentance, and redemption to advocate for all domestic violence survivors, to help them overcome, heal, and still hope, always, to make their voices heard, to confidently walk with all of their scars on the outside and the inside, to help them not ever become a casualty of domestic violence as so many others, to stop the abuse and maltreatment before it's too late. There is always hope, and you can survive. In my soft-spoken conclusion, I ask this. Would I be the darling mother, celebrated woman of the year, if it were I who died? How many daughters, mothers, sisters, aunts, grandmothers, nieces, and friends have been because they did? I am a survivor. Sara le pidió disculpas a la familia, pero al mismo tiempo las acusa. Les pidió disculpas a todo el mundo. Un descaro a esta mujer. La verdad. No sé cómo se atrevió, no sé cómo su abogado le permitió escribir esas palabras tan asquerosas. Debería comérselas en serio. La verdad que no entiendo cómo se le permitió a ella pedir una disculpa de esta manera durante un juicio. El 4 de diciembre, Sarah Boone, o Sarah Paulson, como debió habérsele llamado, porque ella llevaba ya 1 año y medio divorciada de Brian Boone, Sarah Paulson fue sentenciada por el juez Michael Cranick a pasar el resto de sus días en prisión, o sea, de por vida, sin la posibilidad de salir bajo fianza. Pero por supuesto que con lo difícil que es esta mujer, esta no será la última vez que escucharemos sobre Sarah, porque aunque no se ha presentado aún, ya está hablando sobre una apelación. Ya veremos, y si encontramos algo nuevo que ocurre en este caso, les traeré la información. Y aunque no se habla tanto, los hombres también son víctimas de violencia doméstica, mi gente. De hecho, aproximadamente 1 de cada 7 hombres en los Estados Unidos reporta haber sufrido abuso físico, emocional o psicológico en una relación. Esto puede venir de sus parejas y no importa si son hombres o mujeres. El problema es que muchos no se atreven a hablar porque sienten que no los van a tomar en serio o sino que les da vergüenza. Pero la verdad es que nadie merece vivir en una relación abusiva sin importar tu género. Para protegernos tenemos que empezar por reconocer las señales de abuso, como el control excesivo, los insultos o cualquier tipo de agresión física. Si algo no se siente bien en una relación, es importante hablarlo con alguien de confianza o buscar ayuda profesional. También es clave aprender a poner límites y priorizar nuestra seguridad emocional y física. Si la situación se vuelve peligrosa, no dudes en buscar ayuda legal o contactar a una organización que ayude a víctimas de violencia. Ya seas hombre o mujer, nadie tiene que enfrentar esto solo. Siempre hay recursos para salir adelante. Quiero que me dejen saber qué ustedes piensan del caso de George Torres. Para mí este caso me resulta insólito porque como que no comprendo qué fue lo que pasó aquí. ¿Lo habrá obligado ella a meterse en la maleta? Tal vez él pensó que ella simplemente estaba jugando con él y por eso él decidió meterse en ella. En realidad no sé, porque en la mente clara como que no me cabe que una persona con su sano juicio, aunque están bajo los efectos del alcohol, vaya a meterse en una maleta. Confió en ella lo suficiente para meterse en ella y ella vino, sabe Dios, relajando, la cerró y lo dejó ahí. ¿Qué ustedes piensan de este caso? Déjenmelo saber. Hasta aquí les llego, mi gente. Gracias por estar conmigo. Si están conmigo hasta ahora, denle un me gusta, suscríbanse al canal, por favor. Si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo a amigasensangre@gmail.com.
Amigas en Sangre en TikTok, en Instagram o aquí en los comentarios. Les estaré esperando. Gracias, cuídense, que tengan un feliz año nuevo. Los quiero mucho. Gracias, Amigas en Sangre. Bye.